buenas y frías noches a todos los historiadores. Estamos aquí desde la Ciudad de México congelándonos porque ya entró el invierno, se viene el frío y pues estamos en el último en vivo del año. Íbamos a hacerlo un poquito más atrás, pero se nos fueron las fechas. Entonces terminamos hoy y regresamos el 15 de enero, quedamos, ¿verdad? No, ¿cuándo dijimos? 12. El 12 de 12. enero. 12 de enero regresamos para un nuevo en vivo, pero no se desesperen, no se asusten. Aquí estaremos con todos ustedes una vez más el siguiente año y pues vamos a empezar este tema de el franquismo, era fascista. Vamos a ver qué tan polémico se pone. Nos acompañan, aparte de un servidor, Bruno, aquí. Buenas noches. Bueno, Lorenza Hope, aquí está, abajo de nosotros. Y Joaquín, que no tiene apellido y que está un poquito ronco, ¿verdad? Sí, un poquito. Vamos a procurar que no lo dejemos afónico. Vamos a platicar de manera extendida de este tema. Y antes de empezar, vamos a saludar a Cronómetro YouTube 4, a Iván Ortiz, a Sergio Lugo, uno de nuestros patrocinadores, muchas gracias. A Imperio Tigre, que no va a poder acompañarnos, pero que dijo que nos va a ver después. Entonces, esperamos que verlo más al ratito en la transmisión. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta muy práctica que va dirigida a Lorenza, que fue su tema que se eligió esta semana. Platícanos, ¿por qué quisiste hablar de este tema de el franquismo? Pues fue gracias a que ya desde hace no mucho me comencé a interesar mucho por el tema, sobre todo por el tema de los topos del franquismo, o sea, de los escondidos durante la dictadura, que por la represión y por la violencia y por todos estos temas, pues me empecé a meter más y a ver más o menos de qué consistía el franquismo, ¿no? Y cómo todavía, y también porque es algo que impacta, que a la fecha pues todavía tiene, pues es algo muy reciente, es algo que todavía, que sí dejó su huella. Entonces, no sé, me parecía importante, pues me parecía importante e interesante pues poder discutir sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Saludamos a Italo FJ, saludos. Y pues bueno, los demás chicos quieren comentar algo antes de iniciar. Nos arrancamos. Sí, sigamos. Ajá. Ok, bueno, pues ¿quién creen que inicia? Pues un servidor. Dicen que siempre inicia el que pregunta. Así que vamos a empezar. Y esta preciosa imagen de Franco, como se veía él a sí mismo todas las mañanas frente al espejo, diciendo qué gallardo y guapo me veo, Dios mío, como el cruzado de España. Bueno, a título personal, y esto sí estoy hablando muy en serio, a mí me da mucho asco como persona Francisco Franco, pero tampoco me la va a pasar atacándolo todo en el en vivo, porque eso sería muy fácil. Así que vamos a hablar un poquito y vamos a entenderlo más. Franco no era la persona elegida para encabezar ese golpe de Estado, del cual hablaremos un poquito más adelante, del 18 de julio de 1936, pero fue el ganón. ¿Por qué? Muchas circunstancias, casualmente todos los que lo iban a encabezar murieron. Entonces, antes de esto, pues hubo una segunda república, que por cierto ya mero viene el estreno de el short acerca de la primera república, y tenemos también el short de los topos que está en nuestro canal, que lo escribió Lorenza Hope, así que pues esperemos que lo vean. Esta segunda república nace de manera muy sui generis tras unas votaciones que no eran supuestamente de todo el país, sino municipales, pero queda una mayoría republicana en los puestos y decide el rey de aquel entonces, Alfonso XIII, salirse de España, evitar más algún problema, y se proclama esta República Española con este tipo de bandera. Esta visión es una república, en mi opinión, muy idealizada. Ahorita hablamos por qué. Y aquí está la proclamación, todos ya muy felices, muy contentos. Y viva la República Española, España es dueña de sus destinos. Está genial esta parte, porque a mí me da un poquito de risa, que dice, el nuevo régimen viene puro e inmaculado, sin traer sangre ni lágrimas. Lo cual, pues me parece un poquito chistoso, porque antes venía el gobierno español en sí muy viciado de origen. O sea, pues no es como que fuera lo más ideal empezar con este tipo de ideas,
con esas expectativas tan desbordadas, a mi parecer. Pero bueno, supongo que todo proyecto político empieza así. Aquí está esta imagen de la República, como se estaba proclamando. Y pues bueno, los presidentes son muy poquitos. El primero, que está aquí, Niceto Alcalá Zamora, que era una persona, no voy a decir liberal, tampoco conservador, quiero evitar esos términos, pero una persona que trataba de ser más moderada, aunque se estableció como en Alemania el concepto del presidente como jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿ok? El que iba a estar encabezando las funciones. No vamos a hablar ahorita de todos, esto es algo muy rápido, pero en el 36, ya en su quinto año de vida de la República, pues hay nuevas votaciones y se hace una votación al Frente Popular. Aquí está una de sus promociones, de sus propagandas. No invitaban a la concordia. Ya en el 33, 34 había gobernado una coalición de partidos más conservadores de derecha y hubo un intento de golpe de Estado. Entonces el clima está totalmente crispado, polarizado, y aunque gana legalmente el Frente Popular, aunque hay también acusaciones muy fuertes, no tengo ninguna prueba, no hicieron voto por voto, casilla por casilla, no tengo pruebas de nada de eso, pero pues no queda bien, no quedan contentos nadie. Y luego pues explota una cosa llamada pues el alzamiento, horas graves para España, una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Y aquí está genial esta parte, por eso la elegí, porque dice nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este absurdo empeño. ¿En serio? Esto fue una forma de propaganda también, o sea, no querían admitir también que había elementos del ejército subversivos dentro de la península. Recordemos que en ese entonces el protectorado español en Marruecos era importante y eran las tropas más con más experiencia de batalla, más curtidas, ya me acordé de la palabra, más curtidas. Entonces, estas tropas, junto con los marroquíes, que ahorita va a hablarnos brevemente también Joaquín de ese tema, pues van a alzarse y aunque no lo encabezaba Franco, pues termina él siendo el ganón. Y ya vemos acá, al 19 de julio, un periódico, o sea, al día siguiente de esto, ¡viva España! Ya no es delito gritar ¡viva España! El Frente Popular se ha derrumbado bajo el peso de sus propias iniquidades. La sangre de Calvo Sotelo, mártir de España, ha librado de sus enemigos a la patria. España sobre todas las cosas y sobre España Dios. Y este es el presidente de la República en ese entonces, Manuel Azaña, que lamentablemente muere en el exilio. Vamos aquí viendo entonces este clima totalmente de un lado y otro. Ya no hay punto de concordia. Somos unos contra otros. ¿Sí me estoy explicando aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, perfecto. Entonces voy a seguir rápidamente. Aquí están los milicianos que se unen al apoyo de la República. ¿Algún ejemplo? No todos son iguales, obviamente. No quiero meter en la bolsa igual a todos. Pero estos milicianos se muestran algo inexpertos, aunque aventurados. No todo el ejército se une a Franco, pero sí una muy buena parte. Y los generales que quedan a cargo, pues es muy difícil que puedan establecer un ejército con esta tropa. La tropa de Franco, aparte recibe el apoyo de Italia y de Alemania de Adolfito. La Legión Cóndor, la cual hicimos un video hace tiempo, el cual en el futuro reharemos para corregir algunos vicios. Entonces, esos son los que van a apoyar también en gran medida a Franco. La República se queda aislada y poco a poco va perdiendo, hasta que el 1 de abril del 39, nuestro generalísimo dice: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado, y lo dice desde la ciudad de Burgos. Aquí está el doctor Mariano, que sí alcanzó a incorporarse. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, una disculpa, el tráfico está pesado, pero aquí estoy a sus órdenes. Perfecto, bueno, pues ahora sí ya estoy terminando de explicar la parte de Franco y la Segunda República y el inicio del franquismo. No sé si quieras resumir algo para que le demos conclusión a esta parte.
Mira, rápidamente lo que yo te quería un poquito platicar es, y lo quiero hacer muy breve, es el antecedente de esta efímera Segunda República, que es resultado de un siglo XIX caótico para España, donde no pudieron ubicarse en la modernidad, no pudieron establecer una monarquía constitucional moderna y se la fueron pasando primero por las guerras carlistas, segundo por una serie de golpes de Estado, unos intentos de poner una una monarquía con otra dinastía, que era la dinastía de Saboya con Amadeo, después el intento de la Primera República Española que no duró ni un año, un desorden económico, la guerra de África que fue ordeñando los pocos ingresos que tenía España, y va a dar como resultado dos dictaduras, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, de acuerdo con el rey, con Alfonso XIII, y la dictadura de Dámaso Berenguer, la que se llamó la dicta blanda, y que pues lo único que traían era tratar de cubrirle la cara a un ejército que no servía para nada, que nada más servía para estar en los desfiles, tener bonitos uniformes y gastar todo el dinero en África, con una corrupción enorme para los soldados. Esto trae todo un desencanto que va a dar lugar a las elecciones que se generaron en 1931, donde la gente rechaza al rey, rechaza la monarquía, no de una manera que pudiéramos decir muy mayoritaria, o sea, sí hubo un cambio, una votación en contra, pero casi podríamos decir tablas. Y el rey, al darse cuenta de esto, hace una de estas quijotadas de decir yo renuncio, con la idea de, bueno, no renuncio, me voy, con la idea de que el pueblo le dijera, no, Alfonso, quédate, te queremos, después de que era un rey que estaba sumido en un descrédito enorme por su comportamiento en África y en una serie de escándalos financieros. Se va y se instaura la República. La República gana los partidos republicanos, sobre todo en las principales ciudades, se establece la República y se establece de una manera muy improvisada. No estaban planeados los cuadros de la República. De alguna manera yo siento que la República se apareció, y al aparecerse la República trataron de comerse el mundo con los cambios sociales que necesitaban, pero que había poderes fácticos dentro de España que no lo iban a aceptar, como son básicamente el clero y el ejército. Perdón, el clero, el ejército y los terratenientes. Y eso va a dar lugar de que a los 5 años de instaurada la República, se dé un giro electoral donde va a ganar la izquierda. Esto va a poner en vilo al ejército y a las clases dominantes. Ya había habido la experiencia de Asturias, que prácticamente fue un intento de una revolución soviética, y pues el ejército va a tomar mano, no al forma de Franco. Franco es un señor que se sube al tren. Quien organiza el golpe de Estado es el general Emilio Mola, y con la idea de que quede al frente el general José Sanjurjo, que ya había tenido un intento de golpe militar. El general José Sanjurjo, al inicio de la sublevación, muere en un accidente aéreo, y quien tenía mando de tropas era Franco. Franco regateó a los sublevados su participación hasta el último momento, y participa en el último momento cuando pueden organizar arreglos con Alemania y con Italia que les permitan transportes para pasar de África a la península. Qué suertudo Franco, ¿no? ¿Perdón? Qué suertudo Franco, que se le murieron todos. Sí, porque después, 1 año y medio después, también se va a morir Mola, que era el que conocían como el director, porque es el que había organizado el movimiento. Y sí, ahí se da un gran sospechosismo, ¿no?
de qué pasó. Y pues yo ahí quisiera dejarlo, lo que yo quería comentar, lo estoy haciendo muy breve por la hora que es. No Sí. sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Aquí comenta Facundo Morelos, según Mariano, la aventura napoleónica de 1808-13 seguía afectando a España después de 123 años. No, No o creo. sea, no, más que nada son problemas que se vienen arrastrando de vicio de Claro, España. claro. El problema de España, yo les voy a decir, el problema de España arranca cuando entra el pleito entre Carlos IV y Fernando VII. Ujú. Nunca pudieron ponerse de acuerdo, nunca pudieron establecer un gobierno correcto. Napoleón se aprovecha de ellos y por eso puede invadir España sin disparar un tiro, poner a su hermano de rey, apresar al padre y al hijo, mandarlos al demonio a los dos, hacer que abdiquen, hacer lo que le da la gana, hasta que, claro, entra Inglaterra y hay grupos en España que no les parece y va a tener un serio problema. Pero el problema más duro de España es cuando pierde sus colonias. A España nunca le importaron sus colonias y ganaba mucho dinero con ellas. Cuando las pierde, como no era un estado moderno que tuviera un sistema de impuestos, de economía moderna, lo que va a hacer es empezar a sacar dinero de donde puede y para lo que puede, además con un intento de un orgullo nacional fallido y que lo va a llevar durante todo el siglo XIX. Va a ser un tobogán hacia abajo, imparable, error tras error, tras error, tras error. Claro. Ahorita vamos a cambiar el nombre del título del programa porque es el franquismo, y pues pusimos el fascismo sin querer, pero bueno, ya lo editamos. Ok, entonces, pero sí, son Va de muchas la cosas. mano, No, es que le puse el fascismo era fascista, entonces. Va de la mano, Creo que me no hay equivoqué. mucho error semántico. Ahí vamos por hablar por qué. Ahorita estábamos platicando tras bambalinas. Saludamos a Isabel Salgado. Muchas gracias, Iván, por decirnos el error. Gracias. El armamento, sí, hombre, no tenían el mejor armamento. Y la URSS apoyó a la República, eso es cierto. Joel Pero nada más Carmona. con armas. Sí, no y con robándoles el tropas. oro. Una cosa que no se ve mucho de esta parte es que Alemania jugaba 2 puntos, ayudaba al enemigo contra Italia para sangrarlo, ¿ok? Gracias Isabel. Facundo Borello, los T-26 rojos fueron mejores a los Panzer 1 y 2, y no hablar de los BKI dados italianos, no sabía eso, muchas gracias. Quería estirar más tiempo la guerra para fregar a Benito, pues sí, eso es cierto. Hola compañeros historiadores a Let's Play, muchas gracias. Y Isabel, que por cierto no le avisó el en vivo, ya les comentamos que no les va a avisar. YouTube nos odia. Igual, normal que la iglesia no estuviera de acuerdo si le estaban expropiando bienes y matando curas. Eso también es cierto. Por eso decíamos que no somos franquistas, pero tampoco es como para decir, uy, la república era lo mejor de lo mejor. Bueno, vamos, ¿les parece? Sigamos al siguiente punto, que era del fascismo y el franquismo, ¿sí? Sí. Solo Sí. una última cuestión, Hal. Quería complementar un par de cosas que comentó el doctor Mariano. Unos problemas estructurales que también arrastraba España, que han comentado algunos historiadores, que se refieren a que en el siglo XIX España era un país muy agrícola. Entonces eso le jugaba en mucha desventaja. Digo, yo sé que aquí no son carreritas de ver quién se industrializa primero, porque esa historiografía lineal y ascendente pues, ha sido debatida, pero sí es una verdad objetiva que España llega tarde a la industrialización y que eso también le juega en contra, eso también implica en la forma en cómo se relaciona con sus colonias, que ya son muy pocas, como bien ha señalado el doctor Mariano, y que el desastre del 98, como justamente se le conoce desastre, porque fue verdaderamente una cuestión desastrosa, la Marina española arrasada por la estadounidense, que tampoco era tan moderna, se ha inflado un poco este potencial de la Armada estadounidense, pero es cierto que la española tampoco está en sus mejores momentos, pues sí es un golpe económico y también anímico para los españoles. Para la Pero élite, ya era un tiro de gracia, Bruno. Sí. España ya estaba herida de muerte. Concuerdo. Con el 98 le clavaron el último clavo en su ataúd. Efectivamente. Perfecto. Muy bien, ¿alguien más antes de seguir? ¿Chicos? No, adelante. Ok, bueno, pues es que ya te va a empezar a tocar a ti.
Sí, ok, perfecto. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre estos primeros inicios del gobierno de Franco, pero también pues es necesario un poco tomar en cuenta, porque de hecho lo tenemos en el título, franquismo es igual o es parte del fascismo, pues definir exactamente, bueno, no exactamente, pero sí lo más aproximado posible, qué es el fascismo. Ahora bien, qué bueno que pones estas gráficas que yo aquí les menciono, este espectro político que podemos entender o comprender un poco en qué lugar ponemos al fascismo. Hay que entender en primer lugar que el fascismo como actualmente existe como que esa tentación de señalar a cualquier gobierno que se caracteriza de ultraderecha, ultranacionalista como fascista. Y eso, desde mi punto de vista, pues como que pues, banaliza un poco el término de fascismo. Por eso es necesario dar como una especie de pues significados, bueno, más bien de anotaciones claras sobre cuándo un gobierno es fascista y cuándo un gobierno no es fascista. Aquí, por ejemplo, en en este primer cuadro, que se encuentra aquí a la izquierda, es una variación de un gráfico de Nolan, de un sociólogo, politólogo, no recuerdo exactamente, de apellido Nolan, norteamericano, que a mediados del siglo XX hizo esta división sobre las distintas ideologías políticas y económicas que hay en el mundo, y justamente colocó aquí el fascismo en punto de hay un colectivismo moral y al mismo tiempo hay una especie de colectivismo económico que no llega a ser tan acendrado como sería desde luego el socialismo marxista o el comunismo. Por lo tanto, una primera definición importante, o más bien una característica importante de un gobierno o de una ideología fascista, es que estamos hablando de que son regímenes o son ideologías totalitarias, no solamente autoritarias. Y cuando hablo que son totalitarias, es que niegan el carácter propio de un individuo, en el cual pues únicamente pues, cuenta cuando pertenece a una comunidad nacional. Esa es como que la primera característica muy importante que es necesario tomar sobre qué es el fascismo. Ahora, a diferencia del comunismo, el comunismo pues, utiliza esta dinámica de la lucha de clases, el fascismo niega esa lucha de clases e intenta agrupar a todos los individuos de una nación, obviamente en su estado-nación. Claro, nos vamos a ver más adelante, pues, quién pertenece a este Estado-nación. El fascismo más clásico, entre comillas, que es el de Benito Mussolini, pues dice que pues, básicamente todos los que nacieron en Italia son italianos y pues todos ellos, por el solo hecho de haber nacido en Italia, pues tienen que pertenecer a esa gran comunidad. Ya, por ejemplo, el caso del nacionalsocialismo alemán, intentó meter esta categoría de la raza, que simplemente decir, bueno, aquí aquellos que tienen esta raza aria pueden ser considerados alemanes. El problema con esta categoría pues, es que es una categoría inventada, porque realmente no existía una raza alemana, una raza nórdica o una raza, lo que sea, que intentaban propiciar los nacionalsocialistas, en el caso precisamente del gobierno alemán. Entonces, esas son dos características básicas. Son gobiernos totalitarios que niegan el carácter propio del individuo y en segundo lugar que niegan la lucha de clases, o sea, niegan estas categorías socialistas, intentan integrar a toda la estructura social de una comunidad a la nación. De hecho, para que nos quede un poquito más claro el carácter el totalitario, aquí voy a leerles un fragmento de precisamente un texto que escribió Benito Mussolini para intentar definir qué es el fascismo. Y él, bueno, no voy a leer todo, pero aquí lo que dice, bueno, ello dice aquí, se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Ello en razón de que, para el fascista, todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto a menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. O sea, ahora sí que nada fuera del Estado,
todo dentro del Estado. Este primer cuadro que aquí yo les pongo en esta diapositiva es un gráfico, el gráfico de Nolan, que intenta dividir las sociedades, ya sea tomando en cuenta lo moral, como sus doctrinas económicas. Entonces, algunas son como que más colectivistas, puede ser tanto lo moral como en lo económico, o puede ser más individualista y hacer lo económico en lo individual o en lo colectivo. Ha habido otros intentos de hacer un poco más compleja este gráfico, este espectro ideológico. Yo aquí este gráfico, el segundo cuadro que yo les pongo, de hecho no es mía, es de un youtuber argentino, se llama, bueno, el canal se llama Gentil Hombre, si lo quieren ver, lo pueden a ver de manera un poco más detallada. Y aquí lo que hace este youtuber es, bueno, hace 3 ejes, el eje económico, el eje social y el eje político. Y en este caso, los gobiernos o ideologías fascistas están no son plenamente socialistas, pero que tampoco son plenamente capitalistas o de libre mercado, están como un poco entre esas dos categorías, pero todos los gobiernos fascistas son claramente autoritarios. O sea, en el sentido de que no dan ningún respeto al individuo respecto a su libre actuar. Y ya ahí podemos definir, así que ya habría cada quien preguntarse si el caso precisamente del franquismo entraría en este caso del fascismo a través de este eje social, ¿no? Habrá algunos como el fascismo clásico, el caso italiano, que estaría un poco entre el progresismo y el conservadurismo. Desde luego el caso de Franco, o más bien el caso de España, que estaría en este caso como una especie de fascismo clerical, que está muy imbuido en ese conservadurismo de la España de los años 30 y bueno, que va a durar pues, décadas después, o ya otras pues, dinámicas posteriores, ¿no? Entonces ya para que más o menos nos demos una idea de dónde podemos colocar el fascismo, el franquismo más bien en particular, si seguimos la primera gráfica, el primer cuadro, pues podemos ponerlo un poco, a lo mejor quizás en el punto entre el fascismo y aquí este punto que es el conservadurismo social, aunque se llama todavía dentro de la primera categoría. O si lo queremos ir a la segunda espectro político, pues lo podemos colocar en el piso, en el tercer piso, si queremos verlo de esta forma, en este cuadrito que dice fascismo clerical, lo cual lo pondría pues ciertamente del lado fascista. Ahora, hay algunos que dicen que bueno, la cuestión con Franco y con el franquismo es de que realmente no intentó sustituir a la iglesia, al Estado, a los terratenientes, a todas estas clases dominantes que vivían, que pues, dominaban la vida social, política y cultural de España, cosa que por ejemplo sí intentó hacer Benito Mussolini y que desde luego lograron hasta cierto punto el nacionalsocialismo en Alemania, con toda esta cuestión de la raza que pues literalmente, o sea, destruía todas las estructuras sociales, políticas y económicas que existían en esa época. Entonces esto como que lo dejo estos cuadritos los dejo un poco para consideración de ustedes, para que vean si podemos considerar a Franco dentro del franquismo, dentro de un movimiento fascista o no movimiento fascista. No sé, aquí dejo el micrófono abierto para los demás. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo una definición mía del fascismo, que incluso habla de que hay fascismo de izquierda y fascismo de derecha, como de alguna manera está en el cuadro que nos está poniendo Joaquín. Para mí es tan fascista Stalin como fue el hombre del bigote chistoso en Alemania, como fue Benito Mussolini. El fascismo es una situación donde hay una idea, hay una línea, hay un jefe, el individuo no tiene importancia, el chiste es seguir esa línea, ese movimiento, con fines que pueden tener ideología, pueden tener un liderazgo, y todo lo contrario a eso es enemigo y se le puede destruir. Independientemente de lo que se piense de la propiedad privada, de que son conservadores o de que no, es esa idea de yo tengo razón, yo soy el jefe y a mí me tienen que hacer caso y a mí me tienen que seguir
y doy los movimientos que tenga que dar para mantenernos en esa línea. No sé cómo la vean. Sí, bueno, ese punto que acaba de notar Mariano, o sea, creo que, o sea, desde luego, Stalin compartía, pues, innegables, similitudes con Adolfito, ¿verdad? No sé si, puedo decir Adolfito, ¿verdad? Quizás a lo mejor la pregunta que me saldría es, ¿el comunismo es por fuerza fascismo de izquierda? No. Pues es que con lo que dices suena mucho a eso. No, Es como que me da la impresión. yo creo que es una situación personal. A ver, no es lo mismo el comunismo de Stalin que el comunismo de Palmiro Togliatti. No es lo mismo. ¿Quién? Es Palmiro Togliatti, el presidente del Partido Comunista Italiano. Pero pues nunca llegó al poder, ¿o sí? No, pero de alguna manera traían planes democráticos, traían planes de izquierda, de autocrítica. En cambio, Stalin es bueno, incluso yo diría, no es lo mismo el comunismo de Stalin que el de Lenin. Pues, si ustedes no sé, leen, yo encuentro demasiadas similitudes entre los dos, entre Lenin y Stalin. Si ustedes leen la carta del discurso que Khrushchev da cuando murió Stalin, esa carta tan famosa donde denuncia los crímenes de Stalin, pues ahí es donde habla la diferencia entre Lenin y Stalin y hablan de lo que es un autócrata. Yo creo que el fascismo tiene que ver con ese concepto de la autocracia, de decir tiene que haber un jefe el cual se le tiene que seguir. Y sí, creo que hay muchos gobiernos comunistas que en realidad han sido fascistas. Doctor, pero es una opinión personal, ¿eh? Ahora, una duda, perdón, Hal, una duda. Más bien, lo que me suena a lo que nos ha comentado, ¿no sería más bien dentro de la definición de totalitarismo de izquierda y totalitarismo de derecha? Por ejemplo, Hannah Arendt, cuando habla de los totalitarismos, las raíces del totalitarismo, habla tanto del totalitarismo del que ha oído de Alemania, del cabo austriaco, y también menciona Stalin. Dice, son dos totalitarismos, usan el miedo, eliminan al individuo, pero ella no habla de un fascismo en la Unión Soviética. Ahora, también, justamente esta discusión de que si el régimen de Franco fue fascista o no, también genera muchos debates en el ámbito historiográfico español. De hecho, autores como Enrique Moradiellos dicen, tal vez no fascista, pero sí vives en cierto sentido un proceso de fascistización en sus primeras etapas, pero son en sus primeras etapas. ¿Por qué? Y ellos argumentan, sí, Franco en teoría organiza un gobierno bajo un partido, que es la Falange Española, pero ese partido lo ha cooptado él, porque los fundadores de la Falange Española han muerto. El hijo de Primo de Rivera es ejecutado, y los otros dos que se admiran de Hitler, que son Ramiro Ledesma. Sí, Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo también desaparecen. Y entonces Franco coopta a esas figuras, al falangismo, a su servicio. De hecho, y también lo une se habla con otros grupos de derecha. Sí. Es cuando saca la Falange tradicionalista y las JONS, las juntas. Sí, claro, totalmente de acuerdo, Bruno. Y de hecho, propios falangistas, hay manifestaciones para tratar de que sea popular la entrada de España del lado del eje, pero no generan quórum. Y de hecho, Franco saca provecho de eso, por eso la cooptación. Sí hay un saludo militar y todo lo que se vea, pero se abole tan pronto como el eje cae en el 45, y ya a partir del 46 se habla de un cambio dentro del propio régimen franquista. Bueno, es que es un oportunismo de Franco. Sí. Ahí va. Se le presenta el milagro del pleito de la Guerra Fría. Ahí va, a eso es a lo que yo iba a llegar, pero no sé si quiera decir algo. Dobla las manos, se vuelve un poco blando, pero en realidad Franco, hasta que murió, controló todo el gobierno español. Bueno, a eso es a lo que iba. Todo el gobierno español. No sé si quiera decir algo, Lorenza, porque no le hemos dado oportunidad de hablar. ¿Quieres comentar algo más? Pues no, digo nada más. Digo, con esta discusión sobre el fascismo, digo, me parece interesante y
me parece interesante, digo, yo lo veo mucho, sobre todo desde el tema de la destrucción del individuo, ¿no? El cómo, ese es el punto en común entre todos. O sea, al final todos tienen sus particularidades, pero el punto común entre todos es eso, es la destrucción del individuo para mantenerlo a raya y que no te pueda que no se se levante, que no se rebele, que el poder te mantenga en el poder. Ese es el punto en común entre todos, al final del día, con todas sus particularidades de cada uno. De acuerdo, muy de acuerdo. Creo que yo quisiera dar mi opinión también al respecto para ir como que matizando esto. Y es lo que hablábamos tras bambalinas, y ahí ustedes pues pueden decirme si están de acuerdo o no. Yo creo que Franco no tenía el alcance intelectual para comprender el fascismo. O sea, no estoy diciendo que fuera tonto. No estaba formado intelectualmente para eso. Vio una oportunidad de aprovecharse de un discurso de las falanges y las Hons, y vio la oportunidad de subirse al barco con Adolfito y con Mussolini, y la tomó. Y en cuanto empezó a apestar el muerto de Adolfito y Mussolini, se fue alejando. Porque ya no le convenía. Él era, en mi opinión, un dictadorzuelo en todo el sentido de la palabra, que no tiene nada de malo, digo, pues así lo tiene que hacer él, y sabrá él cómo se maneja. Pero no está peleada la idea de que no, o sea, no tenía la formación de ser fascista, no quería hacerlo, nada más usó a los falanges para algunas cosas, y luego usó el término común de enemigos, que es lo que ahorita hablábamos, que más adelante lo abordará Lorenza, de los rojos, que era algo tan ambiguo que podía ser casi cualquiera. Y poco a poco se fue desembarazando de estos elementos incómodos, y por eso sobrevivió tantos años en el poder, porque no se casó con ninguna idea. No, y también yo creo que con lo de Franco, digo, lo particular de Franco, porque sí es una cosa muy particular, porque pues número uno es pues su gobierno, su régimen, pues fue fundado desde las cenizas, desde una guerra que ya de por sí ya es muy difícil, ¿no? Pero además como que se construyó alrededor de él mismo. O sea, como que él mismo define al franquismo, digamos, ¿no? Era él mismo, todo giraba en torno a él. Entonces, es como es como una cosa muy singular que yo le encuentro. Por cierto, ¿se dieron cuenta que no hemos dicho qué es el franquismo? Es que yo creo, hay una parte, yo creo que ahí tenemos una bronca un poquito semántica, que no sé si valga la pena que caigamos en la trampa. Es que queremos igualar a Franco como un gobierno que estuviera supeditado a una ideología falangista. Y eso no es cierto. Como dice Lorenza, el franquismo tiene como uno de sus ejes a un grupo político que se llama la Falange, pero la Falange no manda en el gobierno de Franco. Franco la usa para hacer lo que a él le da la gana. Es la parte característica que yo veo en estos regímenes totalitarios, que se les puede llamar fascista, totalitario, falangista, lo que ustedes quieran, pero el objetivo es, como bien lo dijo también Lorenza, es destruir al individuo. El individuo no importa. Mis fines, el Estado está para moverlo en la dirección que yo quiero, y eso es lo que hace Franco, como un gran oportunista que fue. Él se mueve en función de cómo está soplando el viento, y lo hizo con una gran habilidad que le permitió mantenerse en el gobierno, aprovechando las situaciones que estaban en el exterior. Por eso le decimos oportunista. Sí, y ahorita que se me viene a la cabeza, aprovechando lo que están sacando ahorita,
La falange, o sea, las falanges españolas no tuvieron el papel en España que, por ejemplo, sí tuvo en Italia el partido fascista. Claro. Ya no hablemos del Partido Nacional Socialista Alemán en Alemania, Es. valga la redundancia, ¿no? O sea, no tuvieron el papel que esos dos partidos al grado de intrometerse en la vida, en la organización de las comunidades. O sea, quedaban muy lejos. Sí, de hecho, Franco, porque muchas veces se tiende a ver su gobierno como un bloque homogéneo, realmente cuando uno investiga más es muy heterogéneo los grupos Así es. que los une su irritación frente a la izquierda o las izquierdas o el comunismo, pero él funge como árbitro entre todos ellos. Y como bien ha mencionado Joaquín Lorenza, el doctor Mariano, Franco sí se sirve de las falanges, pero es muy cuidadoso porque, como efectivamente ha dicho Joaquín, no les deja servicios estratégicos, no les permite acceso a la educación ni al ejército. Es muy cuidadoso en ese sentido y dice, ahí ustedes no entran. Pese a que hay insistencias, él dice, ahí no, eso me corresponde a otros. Mueve sus fichas, es muy cuidadoso en este sentido, Sí. muy hábil. Sí, justamente una cosa que quería agregar era que Franco se inspiraba de los otros gobiernos totalitarios de Europa. Por ejemplo, también en algún momento se toca en su ideología, podríamos decirle, o en su forma de hacer las cosas, se inspira, por ejemplo, en la cuestión de la raza, en Alemania, ¿no? Con de la idea de Adolfito. O sea, se inspira, como que va agarrando cachitos que él quiere, va agarrando los cachitos que él quiere y va construyendo él su propio régimen. Exacto. Perdón, voy a interrumpir acá. Exacto, ese es el punto que yo quería llegar y que hablábamos tras bambalinas. Es un ladino, Franco, que no es ni cualidad ni defecto, ¿eh? Es una característica. O sea, el tipo se supo mover y como buen bicho se adaptó. No estoy diciendo que sea una cucaracha, o sea, sí lo era, pero... O sea, pero se supo mover, o sea, y esa es la parte que a mí me da mucha gracia cuando quieren a fuerzas definirlo como fascista. ¿Era autoritario? Si lo queremos definir el franquismo es un movimiento personal, autoritario, conservador, autócrata, caudillista y sin impacto cultural. Yo añadiría una última cosa, Hal, tal vez solo en sus primeros años, tal vez hasta los 60, pero tenía también cierto grado de militarismo y deseo de militarización hasta cierto punto. Ajá, pero muy controlado por el caudillo. Por supuesto, porque Franco tenía el ejemplo de Primo de Rivera, que a Primo de Rivera lo remueven del cargo de su dictadura cuando tiene un problema con el rey, lo remueven y él dice, a mí eso no quiero que me pase. Entonces, no solo voy a depender del ejército, voy a depender de la iglesia, uso la falange a mi antojo y también de grupos conservadores. O sea, voy a y no dejo que regrese el rey. Así es. Fue muy hábil. Ahora, estamos hablando mucho de que Franco tenía una obsesión con la izquierda. No olvidemos que no era nada más con la izquierda. Acuérdense que él hablaba de la conspiración mundial marxista judeo-masónica. Sí, era una cosa bien chistosa. Era algo de un manejo irracional, pero muy emocional, que a la gente emociona. Esta foto que estamos viendo es una foto que podías cambiarle los uniformes y poner camisas negras o camisas cafés. ¿Por qué? Porque eso a la gente le gusta. Y Franco fue modificando su gobierno. Ahorita salió por ahí una foto de su cuñado, ahí lo tenemos, lo tiene a la derecha, Serrano Suñer, su concuño. Serrano Suñer, ese sí era nazi, ese sí era amigo, admirador de Adolfito, y en la primera oportunidad lo remueve Franco. Y va a empezar a cambiar y a jugar, sobre todo para él poderse mantener. El chiste de Franco fue el mantenimiento del poder, por el poder. Sí, de hecho. O sea, por eso cuando decían, ¿cuándo vas a restaurar la monarquía? Ahí para luego, ¿no? O sea... Nunca. Incluso creo que hubo momentos cuando nombra a Juan Carlos
de que se Titubeó. pudo echar para atrás. No olvidemos que casa a su nieta con el primo hermano de Juan Carlos, con Ujú. Alfonso de Borbón. Como que ahí jugando doble a ver si no le daba calabazas a uno y ponía a otro. Sí. Dijo, Sí, de hecho, "Bueno, ajá, de hecho ahorita vamos a ver más adelante, ya cuando vemos los años finales del franquismo, de que Juan Carlos no era la opción preferente, o sea, tenía antes a Carro Blanco, sí, sí, ¿verdad? Carro Carrero Blanco, Blanco. Y es Carrero Blanco. ajá, Sí, dijo, voy a que estar. Perdón, termina, disculpe. sí, no, que pues ahí hay algunos grupos en la Vasconia donde tenían otros planes. Sí. Dijo Franco, haré rey a Juan Carlos cuando Carrero Blanco llega al cielo y pues. Bueno, sí llegó. Hombre de palabra sí fue. Vamos a ver rápido unos comentarios porque ya se nos juntaron varios Va. y siento que estamos ignorándolos, pero no es así. Aquí comenta, perdón, me quedó secuela de la tos, una disculpa. Todos, dice aquí, todos eran fascistas para mí. No, no, chicos, tampoco hay que generalizar. Y pensar, dice Sergio Lugo, y pensar que España sigue en un tobogán de errores ahora con Podemos. Bueno, España sí es su peor Podemos enemigo a pensar veces. eso. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. sí. Yo también veo algo así. Fascismo era socialismo nacionalista enfrentado con la izquierda estalinista que quería convertir todo en satélite de Moscú. Algo hay de eso. USA es proticapitalista al máximo. Pues sí. Hola a todos, el Pato. Bueno, ¿cómo se encuentran? Muy bien, aquí un poquito con Muy frío, pero bien, bien. muchas gracias. Gracias. Franco era bastante de izquierda, aquí no sé, nacionalizó todos los servicios, salud, educación, control de la industria y era fascista. Es que precisamente esta cuestión sobre el espectro político, porque hay veces en las que como que nos casamos, que dice que bueno, es que hay ideas que son de derecha en lo económico, como por ejemplo ser economías muy libres, entre comillas. Pero, la economía de izquierda sería pues, la economía toda nacionalizada. Y a veces decimos, no, si algo es económico de izquierda, también tiene que ser lo político de izquierda, y si es económico de lo derecha, tiene que ser lo político de derecha. No, no es cierto. Muchas veces pues, se dan pues, cuestiones que no terminan de encajar. como Maggie Thatcher, Usualmente, ¿cómo? como Maggie Thatcher. Bueno, exactamente. ¿No? Usualmente lo que se conoce como, o lo que se tiene a trazar como la izquierda en lo económico, es algo que, sobre todo en los primeros años de Franco, impuso mucho. O sea, fue una economía muy autárquica. Y de hecho, si quieren ahorita, de aquí parto un poco para hablar sobre los primeros años del franquismo. No sé si quieran que empiece con ese tema o esperamos algunos comentarios. Otros comentarios ahorita. Ajá. Va, ahorita. Ok. Lo que se orienta de Franco es que era tradicionalista, hizo volver a la monarquía y ritos antiguos. Sí, en parte se explica su fracaso cultural. Me decía una profesora, y aquí se los dejo así como en el aire. Franco hizo todo por hacer nacionalista a ultranza España y fracasó. La gente, entre menos tenga que ese nacionalismo tan acá ramplón, mejor, porque sí les cansó. Dice, Francisco Franco nunca tuvo una organización paramilitar como los camisas pardas. Pues la falange, ¿no? Sería lo más... Sí, pero no tuvo el No era de papel él. que tuvo la SS, por ejemplo, en Alemania. Ajá. No. Aquí no era de él se trepó en ella. Los Ajá. dictadores comienzan a consolidarse cuando sacan de encima a los aliados antes que lo limpien él. Exacto. Ujú. Hizo cosas bien, no meterse en la Segunda Guerra Mundial fue una de ellas, es que no tenía con qué. También es cierto. Bueno, sí se metió. Ajá. No olvidemos que manda la División Azul, que Pero fueron eran- 50,000 hombres a morirse a Siberia, Y le sirvió que se murieran. y se murieron, y luego eso se les olvidó a Eisenhower y compañía, Pero Pues sí es que no les intervino, estorbaban. sí intervino, no, pero sí intervino. Eso de que no entró a la Segunda Guerra Mundial, pues no dejó que entraran a combatir en su territorio, pero sí Aliado mandó no beligerante, pero sí mandó tropas a pelear, pero no contra los estadounidenses ni contra los británicos. No, bueno, sí, pero contra los rusos sí. Sí, pero pues, y por Stalin, digo, por Churchill fuera, hasta lo hubiera pagado para eso.
ese fue el problema, por eso lo aguantaron. Churchill, Eisenhower, Truman lo vieron muy bien porque era el enemigo. Ahora, como dicen, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Sí. De hecho, se vendió en años de posguerra como el faro anticomunista de Europa, uno de los faros, y dijo, miren, la guerra civil fue el primer paso de esta cruzada contra el horror rojo, por ejemplo, así se vendió. El reducto cultural de la civilización occidental, así se define. Exacto. Vamos a unos últimos comentarios. Se nos fue Lorenzo, esperamos que regrese rápido. ¿No fue igual la dictadura del portugués de la época, Salazar? Fue parecido. De hecho, fue uno de sus primeros aliados. De hecho, algunas tropas que lucharon del lado de Franco eran portuguesas. Sí. Salazar es de los primeros en reconocer el golpe. Ahora, hay historiadores que no ponen a Salazar, por ejemplo, dentro del fascismo. Dicen, Salazar es caudillo, pero no es fascista. Por eso también preguntan, ¿Franco se acercó más a Salazar o más hacia los regímenes del eje? Ahí está el debate. Sí, porque Portugal, pues desde tiempos inmemoriales, tiene una historia de acercamiento muy importante con Inglaterra. Y Salazar no cambió eso. De hecho, Salazar es, ahorita nada más tenemos poquito tiempo de hablar de él, pero es como que esos poquitos ejemplos de realmente que podemos hablar de poder detrás del trono. Porque él en realidad no era en teoría, no era el jefe del Estado. Cada 5 años se elegían presidentes ahí en Portugal y era más o menos democrático, obviamente, entre comillas, pero el que mandaba, o así que el títere, el titiritero, por así decirlo, era Salazar. Era algo reconocido, o sea, que cualquiera que no se chupara el dedo, pues, reconocía que Salazar era el mero, pero él no tenía ese papel como jefe de Estado, o sea, había otro que tenía ese papel teórico, y así duró como 50 años. Sí, lo que le causó su caída fue lo de las colonias portuguesas. Sí. Dice aquí, historiador 09, Rumbala, dice, no sé qué quiere decir, quizá que Franco ha ganado la guerra. Era una canción republicana. Ya no existe. Ay Carmela, se llamaba Ay Carmela, Rumbala, rum. No, pues ya no existe, ¿no? No, pues obviamente se cantó en la guerra civil. Perdón, no lo pude evitar. Y nos manda saludos, Pato, dice que está buena la canción. Qué bueno que te gusta. Perdonen si de repente tengo estos accesos de tos, es que tras la gripe quedé un poco sensible. ¿La edición azul fue una edición formalmente parte del ejército español? ¿O no era como representante del Estado español? Qué buena pregunta, no me la sé. Yo creo que es hacer los tontos. No, o sea, creo, y ahí sí a lo mejor me corregirán, que fue algo así como que, pues una especie de las fuerzas informales que luego tenía a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Alemania tenía por ejemplo, tenía las Waffen-SS, que eran como ejércitos de personas que iban que no eran alemanes, o sea, había franceses, letones, húngaros, o sea, de toda la gente. Tenía muchas tropas, por decirlo, un poco extranjeras, aunque la mayor parte, desde luego, eran alemanas. Entonces, yo supongo, a lo mejor me corrijan algunos de ustedes, que era como una parte de una división no oficial dentro del ejército alemán. Sí, pelearon con el uniforme de la Wehrmacht, con una banderita española en uno de los brazos. No me acuerdo si era española o era de la Falange, o bueno, a lo mejor. No, era española. Bueno, era la banderita española. Ok. Sí, o sea, era algo ahí medio peculiar, pero para que no se comprometiera Franco al 100. En fin, ¿algo más que quieran decir? Ya terminamos con los comentarios en general. ¿Que algo más que quieran comentar antes de que pasemos a otro punto para luego ver lo de la violencia en el régimen franquista, si les parece también? Ok, entonces, ¿Sí? No, bueno. Tú ibas a terminar una idea, ¿no, Joaquín? Sí, nada más hablar rápidamente sobre los inicios del franquismo, ya como sistema político, obviamente ya después de haber ganado la guerra. Obviamente ahorita no nos va a dar tiempo de hablar de los 40 años que duró el gobierno de Franco, entonces voy a ser un poco súper condensado. En general, los historiadores reconocen que hay 2 etapas del franquismo, o sea, del franquismo posguerra. La primera de ellas hay que tomar en cuenta que
entre esas cosas como la División Azul y muchas otras cosas, hubo un coqueteo no muy disimulado con las potencias del eje. De hecho, se llegó a reunir con Adolfo en Hendaya, en un pueblito que está en la frontera entre Francia y España, obviamente cuando Francia había sido capturada por los alemanes. Finalmente, lo único que quedó un poco fue mandar esa división azul para pues, contribuir al esfuerzo de guerra de las potencias del eje. Pero en cuanto se empezó Franco a darse cuenta de que pues, lo más seguro es que los alemanes no iban a ganar la guerra, pues empezó a cambiar de bando, o sea, a hacerse disimuladamente, obviamente para que no pasaran a mayores, pero aún así eso no le bastó porque en 1945 era básicamente un paria, o sea, realmente de hecho, las potencias ganadoras, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética no reconocían por lo menos abiertamente al gobierno de Francisco Franco, y eso pues lo dejó básicamente excluido de todo el concierto internacional. Estamos hablando que son los primeros años que nace el Banco Mundial, el FMI, o sea, la ONU, o sea, todos esos organismos internacionales, que es excluida a Alemania. De hecho, esa declaración de que España está siendo sometida a una conspiración judío-bolchevique marxista, no sé qué se le haya ocurrido. Eso no fue algo que se le haya ocurrido así como que de repente lo dijo en una entrevista o algo así. Lo dijo en la manifestación pública, así, con todos los micrófonos abiertos, porque al ser pues crear como una especie de paria, pues la única opción que le quedó pues, fue llegar a la autarquía económica, o sea, intentar hacer todo por ellos mismos. Obviamente, pues fue un desastre, o sea, los años 40 y parte de los años 50 fue una época de gran pobreza en España. De hecho, hubo básicamente dos gobiernos que más o menos apoyaron a España. Uno de ellos fue el de Portugal de Salazar, y el otro de ellos es el de Perón en Argentina, que le dio también un apoyo un poco significativo a España, hasta los años 50 que logró el reconocimiento de los Estados Unidos de Eisenhower, y esto hay que retomarlo otra vez en el concierto internacional. Estamos en la Guerra Fría, el enemigo ya no es la Alemania nacionalsocialista, ahora el enemigo es la Unión Soviética, o sea, el comunismo soviético, y eso lo sabe aprovechar Franco. Y más o menos esta primera etapa termina a finales de los años 50, cuando se da incluso un nuevo plan, ellos le llaman el plan de estabilización del 59, que intentan dar algunas, un poco liberalizar un poco la economía española, y es de hecho el año en el que empieza a crecer la economía española un poco como la espuma. Hay que también tomar en cuenta el contexto mundial, también en ese momento pues el mundo vive una especie de boom económico, que bueno, va a terminar un poco colapsando, no colapsando, pero sí su decadencia a los años 70, 80, que bueno, esta es otra historia. Nos menciona que esta segunda etapa tuvo esa especie de boom económico, importante un poco para que pudiera sobresalir a España y ya incorporarse, ya esperando el final de los años de Franco, ¿no? Entonces es como una especie de resumen rapidísimo y condensado de cómo era el gobierno franquista, las divisiones importantes de cómo inició, y pues cómo llegamos a esta segunda etapa. Ya estamos hablando de los 60, ya 70, que ya pues conforme Franco está envejeciendo y conforme le está faltando vitalidad, pues también le está faltando vitalidad al mismo régimen de Franco, porque básicamente está construido sobre la persona de Francisco Franco. Entonces eso pues va a ocasionar pues que nos pregunten, ¿y ahora qué? Sí. No olvidemos las perdón. bases militares de Estados Unidos, ¿eh? Sí, de hecho fue una de las... El apoyo no fue gratuito. Sí, claro, sí. Sí, claro, sí. Más en el contexto de la Guerra Fría, ¿sabes? Eso fue clarísimo. 4 bases, de hecho, fueron las que se le dotaron a Estados Unidos. Aquí está con Dwight Eisenhower. Espero haberlo pronunciado bien. Disculpen. Aquí hay una pregunta importantísima. ¿A Franco le gustaba el fútbol? Hasta donde yo me quedé era fan del Atlético de Madrid. No estoy bromeando. ¿Te gustaban también los toros? Sí, hombre de cultura. Perdón, una disculpa. Cada vez que esté tosiendo voy a procurar silenciarme. La mitad del mundo se endeudó por el Fondo Monetario Internacional. Franco, un visionario. Chicos, todo país está endeudado. No hay novedad ahí. Sí. Digo, hay unos más endeudados que otros, ¿no?
Y luego está Rusia, pero bueno. Ahora sí vamos a pasar a la cuestión de las violencias. Esto me parece muy importante porque es un tema de la memoria histórica también que tienen mucho allá en España. Y aunque me tiene a mí un poquito sacado de onda que luego cómo lo tergiversan, quisiera que nos diera su opinión y su visión, Lorenza. Ahora sí, pasa, el micrófono es todo tuyo y platícanos de qué se trata esto. Pues mira, este tema de la violencia, no lo podemos tomar como, la violencia, como un poco por hecho, porque hay que entender al franquismo como, o sea, o más bien a la violencia en la dictadura de Franco, como la médula espinal de su régimen. Era la violencia, era el exterminio, era un exterminio sistemático del enemigo interno, o sea, que eran los rojos. Lo digo entre comillas porque pues es muy ambiguo, ¿no? ¿Quién era un rojo? Pues cualquiera podía ser un rojo, incluso los que supuestamente eran amigos del régimen, podríamos decirlo, ¿no? Y pues esto, digo, y esta manera de la violencia como médula espinal, pues se puso en marcha, pero desde el primer momento, ya desde la guerra civil ya se estaba poniendo en marcha, que era, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué? Porque se tenía la convicción de que cuanto más dura y más cruel fuera la represión, y pues más gente se viera involucrada en esta represión, pues sería pues lograr derribar a la república y destruir desde la raíz pues las bases sociales del sindicalismo y de los partidos de izquierda. Y por medio de toda esta represión, de estas humillaciones, de esta violencia, de estos encarcelamientos, etcétera, asesinatos, pues se deja aniquilado al enemigo interno, que a mí me gusta pensar que en este tipo de regímenes en donde se destruye al individuo, pues se tiene que crear un enemigo para que pueda sobrevivir. Entonces, pues aquí Franco no es la excepción, él creó a su enemigo, que eran los rojos. Los rojos, pues, un término muy ambiguo, ¿no? Como ya lo pudimos ver. Y pues, ¿quién se vuelve víctima de todo este sistema represivo de control social? Pues la sociedad civil, obviamente, ¿no? O directamente quienes hayan estado a favor de la república, los republicanos, ¿no? Y pues era todo un entramado de control, de terror, de marginación social, que la dictadura pues tejió, ¿no? Y pues todo este sistema de terror, de terror, genuinamente pues se volvió parte de la vida cotidiana durante los años de la dictadura. Era vivir con miedo a ver si no me agarran, si no se llevan, ya sea mi hermano o mi marido, a quien sea, ¿no? Si no me llevan a mí, si no me matan a mí. Uh-huh. Y aparte, aparte todo se estaba reforzado. ¿Por qué? Porque se volvió una institución y estaba reforzado por leyes. Por ejemplo, leyes a su modo, ¿no? Leyes para poder seguir con todo este entramado de terror y de control y de represión. O sea, por ejemplo, está la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la de represión de masonería y el comunismo y de comunismo de 1940, la de seguridad del Estado, y también la de Ley de Orden Público de 1959. Y pues todas estas leyes pues obviamente fueron concebidas ¿para qué? Para mantener a los presos, para continuar asesinando, para continuar manteniendo todo este entramado de control. Hay una ley, Lorenza, perdón que te interrumpa un momento, nada más por complementar lo tuyo. Hay una ley
terrible que se llama la ley de adhesión a la rebelión militar, el delito de adhesión a la rebelión militar. Franco tuvo el cinismo de considerar rebeldes a los republicanos porque no siguieron su movimiento. Entonces a la gente, Franco va a fusilar a 250,000 españoles rendidos, ya habiendo triunfado su movimiento, precisamente por haber colaborado con el gobierno. Olvídate de que hayan usado las armas o no, simplemente que hayan colaborado con el gobierno legítimo de la República. Perdón. Sí, sí. Perdón. ¿Puedo comentar algo más? Totalmente. Claro. Bueno, aparte que me encanta esta foto con el Franco Puppet, está genial. Franco aplicó una lógica muy sencilla. Los que son derrotados no merecen compasión. Muy similar a quien hemos platicado del bigote. Pero, por ejemplo, Adolfito todavía tenía como una idea de que algunos de sus enemigos todavía podían serle útiles de repente, si se plegaban ante él. Evidentemente, pues no lo iban a hacer y pues bueno. Pero acá Franco sí de plano se volvió una persona demasiado, no quiero usar la palabra sádica, pero sí demasiado autoritaria, demasiado poco conciliadora. Como decía Lorenza que antes, iba a hacer algo desde las cenizas y desde las cenizas lo hizo. O sea, no le importaba arrasar. Sí, quería borrar de cuajo, ¿no? Cualquier pensamiento que saliera de lo que él pensaba que debía de predominar en España. Sí, ya era todo, Lorenzo, perdón. No, pero está bien. Y justamente, o sea, lo que también, justamente lo que quería complementar con esto, que a aquellos que a lo mejor en algún momento, no sé, estuvieron del lado republicano, también, o sea, la receta para que fueras amigo del régimen y que no te hicieran nada era como un compromiso con el régimen, era que estuvieras comprometido, era pues delatar al otro, vigilar al otro y delatarlo, así de ver qué hacía, ¿no? Entonces, o sea, esto también forma parte del terror y por ejemplo se pone, fueron miles y miles de personas que, o sea, que y me parece muy increíble que todo este estado, o sea, era literalmente todo un estado represivo que se levantó sobre las cenizas y se encargó de perseguir hasta el final, sin respiro, a los oponentes, al enemigo, a los rojos, o sea, administrándoles un castigo que a lo mejor, que ya después, años después decías, pero ¿por qué me sigues castigando por esto? O sea, hasta el final les puse un castigo y, de hecho, por ejemplo, se dice que no menos de 50,000 personas fueron ejecutados en los 10 años que siguieron al final de la guerra civil. Sí. Y además aquí de hecho, perdón. No, sigue. No, sí. Hay que tomar en cuenta que también, por ejemplo... perdón, ya sigue, ahorita termino. Cuando termines me dices. No, que hablando del tema de los topos, por ejemplo, que muchos pues eran republicanos escondidos, ellos le tenían mucho miedo a salir, en parte porque veían que los primeros que iban a entregar sus armas y entregarse, que los que habían estado en el bando republicano, fueron los primeros fusilados. Entonces, imagina todo este estado todo un estado de terror. Era una institución del terror, de violencia, que se construyó desde la ceniza. Sí. Perdón. Algo que también lo alentó todavía a ser más represor fue que hubo una rebelión todavía, o sea, hubo un movimiento guerrillero. Es cierto. Y cuando los capturó, pues él dijo, o sea, todavía no entendieron que fueron derrotados. Bueno, ahora sí que si no entendieron a la muy mala,
pues ahora va la peor, ¿no? Bueno, O el de los maquis, ¿no? Sí. Sí, Y era el por Valle eso- de Arán. Sí, y el Valle de los Caídos es de verdad un testimonio precisamente al terror, como dice Lorenza. O sea, usar mano de obra esclava, hacerlos trabajar hasta literalmente morir, no buscar la concordia en ese territorio, ¿no? Sino solo nuestro bando merece estar reconocido aquí. Y pues ese fue tal vez también uno de sus mayores errores. En lugar de buscar un punto medio, ya dijo no, voy contra todo esto. sería fruto de la polarización imperante, no también en la época. Como que estamos usando palabras que estamos viviendo muy cercanas, ¿eh? Ey, pero bueno, Ya. Otra cuestión, Hal, complementando lo que ha señalado acertadamente Lorenza, los sistemas de ejecuciones no solamente implicaban fusilamiento, sino el llamado garrote vil, tristemente célebre también, un Es cierto. método de ejecución cuasi medieval de ahorcamiento espantoso. Es cierto. Y bueno, criminalización de la protesta a raíz de lo que nos ha mencionado Lorenza, estas leyes, el uso del aparato judicial para perseguir y legitimar esas persecuciones contra disidentes. De hecho, haciendo referencia a esta serie que ya se ha hecho larga, Cuéntame cómo pasó, hay un capítulo, ya estamos hablando de las últimas épocas de Franco, pero donde a un cuate, a un vendedor me parece, lo llevan detenido porque su loro dice muera Franco, y entonces lo detienen a él y detienen al loro por andar haciendo injurias contra el jefe de Estado. Digo, es un poco cómico, pero muestra justamente este clima de intolerancia y de terror que había. Al loro lo indultaron y al dueño lo fusilaron. Yo Es no que recuerdo bien, pero sí. No, el no sé. oro juró lealtad a Franco. Exactamente. No me lo hizo. Miren, yo a mí me tocó visitar España en los últimos años del franquismo. Y cuando uno hablaba de política, en algún departamento la gente cerraba las puertas. Estoy hablando del 71, 72, ¿eh? Cuando ya se había relajado, ¿no? Supuestamente todavía van a venir después el ajusticiamiento de los separatistas vascos de ETA, que los matan a garrote vil, como bien dijo Bru. Sí. Es que era un personaje muy peculiar y un régimen muy intolerante. ¿Han visto La lengua de las mariposas? Sí, cómo no. ¿Has visto tú, Lorenza, La lengua de las mariposas? No, no le he visto. Vela, hay una parte donde el pueblito cae en manos de los nacionalistas. Ya al final, ¿no? No digas que era el final, no iba a decir que es Ah. el final. Ya reveló. No Ya puedo decir que arruinaste. lloré. No, tampoco. Chavos. Bueno, no pasa No. nada, no pasa nada. Bueno, está muy buena la peli en sí. O sea, luego ponle subtítulos porque me cuesta trabajo entenderles. Pero, empiezan, para sobrevivir, queman todos sus panfletos republicanos y salen a la calle a injuriar a los pocos funcionarios republicanos que quedan. Que antes eran sus amigos. Ajá, y les gritan rojos, comunistas, etcétera. Ateo también Ateo, es un sí. Es que para tú conseguir trabajo en el franquismo, tenías que demostrar tu lealtad al régimen. Y una forma de demostrar tu lealtad al régimen era a través de denuncias. Hay gente republicana en México que sus hermanos se quedaron en España y que los hermanos los denunciaban sabiendo que ya estaban en México para que la gente viera que eran adictos al régimen. ¿Qué más puedo yo esperar? Un tipo que denuncia a su propio hermano, pues le está vendiendo su alma al régimen. Sí. Sí, Otra y faceta. sí, esa era de las pruebas de compromiso como en el régimen. Como Exactamente. Les comentaba que Sí. en el Congreso de la Unión aquí que es República Mexicana, les pusieron letras de oro, pero a los republicanos. Estoy buscando el dato y si alguien lo sabe, pues ahí se los agradecería para que no esté yo buscando. Creo que son a los exiliados nada más. ¿Pero qué letras de oro de la República Española o algo así? No A sabía. los defensores de... A ver si lo encuentro ahorita.
Perdón, es que estoy buscándolo, pero bueno, ¿algo más que quieras comentar para ir cerrando este tema, Lorenzo? Sí, una última cosita. Es el tema de la religión que fue tan importante para Franco, que también tiene que ver con esta institución de la violencia, que porque la violencia, además de ser una institución, pues era una tarea purificadora, o sea, era la manera en la que también se justificaba y se legitimaba toda esta violencia y toda esta represión sistemática. Y era porque la cosa con Franco me da un poco de risa, pero él se como que actuaba y se lo llegó a creer como este enviado de Dios para poner el orden en el mundo terrenal y o sea, y él mismo pues se acabó creyendo, no, pues yo tengo una relación muy especial con la divina providencia, ¿no? Llegó a decir Franco. Justamente, sí. No, nada más rapidísimo. No. Que llegó a decir Franco que yo solamente voy a responder ante Dios y ante la historia. O sea, pareciera que no iba a proponer ninguna constitución, ni leyes, ni partidos. O sea, que como todo estaba de todo poder dependía de él, pues decía, pues yo nada más respondo ante Dios y ante la historia. Tenía línea directa. Sí. Sí, luego la tuvo más directa cuando empezó a agonizar. Agonizó mucho. Es al exilio republicano español. Ah, mira. Digo, cuando fue este evento iban con su pin de la banderita republicana, que pues no existe, ya sabemos. Entonces, pues se veía muy chistoso, pero pues... Que por cierto, como dato cultural, México nunca reconoció a Franco. Así es. Y la República Española estuvo acá, digo, ya nada más jugaban dominó, ¿no? O sea, porque ya no hacían nada. Pero hasta el último minuto México se mantuvo del lado de la República Española. Es cierto. Ya cuando llegó Juan Carlos y todo, le dijeron, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Ya nos la pasamos bien, ya tomamos a gusto, ya se acabó. Pero, pues, sí, la República se desbandó aquí en México. ¿Algo más que quieran decir, chicos? Para ir, si quieren, para ir concluyendo. Para que vayamos yo solamente cerrando. Para cerrar, Ajá. nada más para cerrar, era que Franco veía toda esta, digamos, guerra de exterminio, toda esta tarea de exterminio, de limpieza purificadora, la justificaba como que era un castigo de Dios, como un castigo espiritual, que esto te pasa, ¿por qué? Porque llevas una vida torcida, llevas una vida que no es limpia y que no llevas una vida que concuerda con el régimen. Entonces, también es también ver cómo todas estas instituciones, como tanto el aparato judicial, como la política, como la iglesia, cómo las agarró para justificar todo este entramado de violencia. Y además es como sin toda esta y alrededor de su personalidad formó su fachada, y entonces por eso pues entonces por eso se pudo mantener toda esta institución de violencia. Comulgaba diario. Diario oía misa y comulgaba diario. Sí, claro. Era un hombre muy devoto. Aquí una pregunta que me parece muy importante, Historiador 09. ¿Había facciones en España que se mantuvieron impunes o todos fueron víctimas de la persecución? Yo creo que todos. Sobre todo en las zonas, sí, pero sobre todo en las zonas rurales, ahí también les fue horrible. Horrible. Sí. Pero sí, en todos lados les fue como en feria. Aquí está buenísimo este chiste. Franco los liberaba de su prisión corpórea. Así es. No entienden nada. Les hacía un favor. También saludamos a Alejandro Cadena y a Augusto Jasso, que habla acerca también de la Eurocopa que organizó España, que ganó de manera muy peculiar esa vez. Entonces, en 1964. Sí, cierto. España organizó la Eurocopa de 64, España llega a la final contra la URSS y gana la Copa España. Sí, no, es que en la vida la iba a ganar la URSS. Dato curioso, a una ensalada de la URSS, ensalada rusa,
No, Franco decía, eso no se dice aquí en España, es ensalada imperial. Tanto era su aberración, o aversión más bien, hacia lo ruso, relacionándolo con lo comunista, que llegó a esos extremos. Sí. Le hubiera llamado la ensalada zarista, yo creo. Ajá, la ensalada Romanov, ¿no? Carlos Fram nos comenta que había un comentario similar de otro compañero, a ver si nos lo dice otra vez. Adolf comentó una vez que Franco es un hombre despreciable y apestoso, no quiero volver a verlo. Sí, Franco se desesperaba con... Digo, Adolfito se desesperaba con Franco. Cuentan que dijo que antes de tener otra reunión con Franco prefería que le sacaran las 4 muelas del juicio. Sí, sí, sí. Es que era una persona Ha de haber insufrible. sido algo terrible. Sí, Pues intratable, yo digo. Yo sí me lo imagino, una persona sí. muy intratable. Me decía una Y muy profesora... ególatra. Sí. Me decía una Pero bueno, que profesora... y no también sé- Adolfito no era la persona más atendible Sencilla, del ¿no? mundo, Lo ¿no? que te Sí. choca, te checa. No, más modesta, Sencillito. no, pero bueno, Eran cada carismáticos. quien, Me a decía lo una mejor por profesora... eso era un espejo. Sí. Decía, algo que estuve leyendo, y esto me lo confirmó una profesora, que Franco era una persona muy aburrida, de nulo alcance intelectual. O sea, no tonto, insisto, inteligente es de otras cosas, pero en el intelecto, nada. Que a él le gustaba ir a pescar, ver la tele, La cacería. la cacería. De hecho, le organizaban sus expediciones de pescadería, o sea, de pesca, y tiraban un buen de las cosas que le llaman la atención a los pescados, Cebos. cebos, días antes para que pudiera el caudillo divertirse mucho pescando y estuviera por amor de Yahvé o Alá o el que quisieran, alejado del gobierno. Porque para los ministros era mucho más fácil cuando solo asentía el caudillo que si se ponía a preguntar qué había que hacer. Entonces sí procuraban ya alejarlo un poquito, o sea, se le respetaba sí, pero ya querían que estuviera un poquito más lejos. Y también se cuenta que Pinochet casi que adoraba a Franco, esa sí me la creo al 100. Franco era muy pesado para hablar, tardaba 10 minutos para decirte hola. Y Sí. tenía una voz agudísima, o sea que te podía taladrar los oídos. Algo así como España. Ajá, Sí. de hecho, no sé si han visto un video donde está Franco chapurreando, porque ni siquiera está hablando, está chapurreando inglés. Cuando está en sus inicios de la guerra civil, donde expone su programa y dice, al mundo estamos luchando por nuestra libertad, la religión, salvar al país, está chapurreando en inglés. Ahí con su esposa y su hija le invita a hablar, le dice, hija, sale en la cámara. Sí, uno dice, es un régimen aterrador que prohibía las huelgas, que prohibía cualquier signo de protesta obrera, y con una voz de ese estilo. De hecho, quisiera brevemente mencionar algo de su semblanza, quién es este señor que se mantuvo más de 40 años en el poder. Era un hombre, pues, nacido en 1892, que su padre no lo quería en una familia de estirpe militar, naval, pero pues por algunas circunstancias no puede ingresar a la Academia Naval, se tiene que meter al ejército. En el ejército es bajito, su voz tampoco le juega a favor, no es muy sobresaliente, no se lleva bien con el resto de oficiales, es un hombre muy solitario. De hecho, se ha llegado a hablar de que le hacían bullying, que les caía tan gordo y le hacían bullying. Cuando sale de la Academia Militar de Toledo, que egresa con el grado de teniente, no tenía, dado que no era muy brillante, entre comillas, no tenía prospección de ascender en el ámbito, ahora sí que por antigüedad. Por eso se va a la guerra del Rif, a la guerra de África, donde va a estar combatiendo, y ahí es donde va a generar mucho de su misticismo en torno a su persona, genera estos anécdotas donde él supuestamente carga fusil en mano en primera línea al frente de sus soldados. De hecho, por una de esas cargas en el 16 lo terminan hiriendo gravemente en el vientre, se salva por puro milagro, y él también contribuye con esa salvación milagrosa a decir, es que estoy elegido por Dios, tengo un sentido en esta vida, al fin lo entiendo. Por cierto, la devoción católica que tenía venía de su madre, era el hijo preferido de su madre. No se llevaba bien con el padre, pero tenía una relación especial con la madre.
asciende rapidísimo en la guerra del Rif, llega a ser general a sus 33 años, jovencísimo, y como me señalábamos al principio, él está en vivo. En la guerra civil, al principio él no entra con el bando de los alzados, está muy a la espera, está en Canarias, de hecho, una especie de exilio simbólico por el gobierno de la República, y solamente se une ya cuando ve que puede haber alguna forma de participar y tener relevancia. De hecho, el general Mola no confiaba en él, decía, es un cuate muy ambicioso, cuidado con él, no me fío de él para nada, no me cae bien tampoco. Como señalábamos también al principio, por una serie de accidentes, pues que van desapareciendo las principales figuras, él también va ascendiendo, y hay que señalar que sí demuestra habilidad en el campo de batalla, porque de todos los generales nacionalistas, o de la mayoría, es el único que logra tener éxitos al principio frente al bando republicano y avanzar hacia Madrid, en este sentido. Entonces, su ambición, porque siempre había sido muy ambicioso, pues se va viendo recompensada, en parte por accidentes, en parte por su ya mencionado pragmatismo. Hay, Bruno, un personaje clave en su crecimiento en África, que es el fundador de la Legión Extranjera Española, el general José Millán Astray. José Millán Astray es otro, bueno, no fascista, lo que sigue. Es un hombre que quedó lisiado, perdió una pierna, perdió un brazo, perdió un ojo, y era el jefe de Franco. Hicieron una amistad entrañable y ese apoyó siempre a Franco. Si ustedes, hay una película en cartelera ahorita que se llama Mientras dure la guerra, bueno, en cartelera a lo mejor en algún lado, Mientras dure la guerra, que habla de ese conflicto que hubo entre Miguel de Unamuno y José Millán Astray. Y efectivamente, lo que tú dices de esa cuestión mesiánica, José Millán Astray decía, Franco es el elegido porque no le tocan las balas. Ajá. Le decían el novio de la muerte ahí en la guerra del Rif. Él canta, Millán Astray compite, pone esa canción que todavía se usa en los legionarios de Soy el novio de la muerte. Es la canción de los legionarios en Ceuta y Melilla. Ya. Interesante sí. Todo lo que ha compartido, doctor. Sí, vaya. No sabía la relación con ese mentor. Sí, pues de hecho, o sea, Franco y buena parte de los generales que participaron en la sublevación se hicieron en África. O sea, en esa guerra, pues, que duró muchísimo y que para ellos fue como el último reducto colonial que tuvieron los españoles, obviamente fuera de sus fronteras, y que los forjó para poder después sublevarse contra la República. Ajá. Las tácticas del terror que aplican en la península las aprenden en la guerra de Marruecos. De hecho, también se traen a auxiliares de Marruecos para combatir. Por eso en el franquismo no hubo tanto conflicto racial. Es porque ¿qué hacía con los moros? Los integraba. Sí me explico. Entonces ahí yo creo que sí, ese fue un bandazo dentro de los totalitarismos europeos del momento. Además de que no había judíos en España, había muy pocos. Sí, digo, nomás decía lo del judío masónico, pues por su choro mareador, ¿no? Exactamente. Aquí comentan lo del atentado contra Carrero Blanco, ahorita vamos a hablar de ello. Dicen, se comenta que Franco mató a un soldado por no comer la ración y obligó al resto a caminar sobre él. Esto sí no tengo idea. Sí, lo mandó fusilar. Era conocido que Franco ejerció una disciplina durísima con sus soldados en esta guerra del Rif. Y sí está esta anécdota de que este soldado le avienta al cocinero la comida en la cara, porque además las raciones eran pobrísimas, una guerra terrible para ambos lados, digo, sobre todo para los rifeños, pero tampoco los españoles la pasaron bien. Entonces Franco dice, al paredón, se lleva a cabo la ejecución y obliga a desfilar a los soldados bajo su mando, para que vean el cadáver y digan, otro acto de insubordinación como ese que acaban de ver, y no se esperen misericordia. Ese era el punto de Franco. Sí, o sea, la guerra en África fue terrible. Hay un episodio en 1921 que se conoce como el desastre de Anual, ahora sí que la catástrofe que fue para los países, creo que perdieron más de la mitad de los hombres. Muchos de ellos eran recién conscriptos, o sea, ni siquiera eran soldados de carrera, sí, que fallecieron por toda una serie de incompetencias en el ámbito militar, así que desde los más altos cargos hasta los mandos medios.
que fue una catástrofe absoluta. Y, o sea, África en general, o sea, fue un territorio muy difícil, o sea, una guerra muy difícil para todos los soldados que estaban luchando ahí. Sí. De hecho, lo de Anual fue aún más terrorífico porque muchos de los muertos fueron ejecutados posteriormente. Es decir, cayeron prisioneros por los rifeños y Abdelkrim, que era el que los lideraba, dijo, bueno, entonces sí fue para guerra psicológica, en buenas medidas, contra los españoles. Y además guerras inútiles porque no tenía ninguna ganancia que estuvieran en Marruecos. Sí. El mismo Miguel Primo de Rivera llegó a decir que lo mejor que podían hacer con Marruecos era intercambiárselo a Inglaterra a cambio de Gibraltar. Sí, pero nunca va a dejar Inglaterra Gibraltar. No. No, yo sé que no, pero fue inútil. No tenía ninguna ganancia, era nada más el orgullo de decir todavía somos una potencia colonial. Todavía somos un imperio. Exactamente. De hecho, Sí, con Franco ocurre la última aventura imperial, bueno, en África, en el 56-57, la guerra de Ifni. Está Marruecos recién independizado de Francia y reclama territorios que están ahorita, que estaban bajo jurisdicción española y dice, vamos a ocuparlos. Y Franco dice, no, van tropas y envía justamente conscriptos del servicio militar obligatorio, clase 56-57, a pelear ahí. Y curioso además, otra vez trayendo a colación este pragmatismo gringo, ya había cercanía con Estados Unidos, pero Estados Unidos le dice, sí te damos equipo, pero no lo puedes usar en la guerra del Ifni. Tienes que usar tu equipo que usabas en los 40. De hecho, los soldados veteranos dicen, usamos puro equipo anticuado, Mauseres sobre todo, y otra serie de artilugios que ya estaban sobrepasados. Sí. Aquí fue una guerra muy trágica, o sea, la verdad, pero pues ahí estaban. Vamos a decir unos últimos comentarios y para dar el cierre. El general Mola dijo que si Franco se sentaba en el poder no lo abandonaría jamás. No tengo idea si dijo esto. No sé. No tuvo Pobres la de los... oportunidad. A ver si... Pero si lo dijo, pues fue profeta. Pobres de los que le hicieron bullying a Franco, seguro los masacró. Tal vez le dijo, haz una carga. No, pero pues están atacando. No, pues no importa. Y ya se murieron. Fue muy práctico. Aquí dice Carlos Trump que la Legión, dice, tiene su Así es. himno. Soy un novio de la muerte que va a unirse a un enlazo fuerte con tan leal compañera. Ok. Es el himno de la Legión Española. También tiene un uniforme un poco desgarbado. Sí, medio hollywoodense. Sí. Sería como pedirle a Estados Unidos que entregue Guantánamo. Pues son posiciones estratégicas. Yo no tengo geopolítica aquí, así que pues no es el lugar ahorita. ¿Algo más que quieran comentar para que dé la conclusión de qué pasó después? No, adelante. No, Ya, no. le doy, vamos a meternos en modo turbo para no dormirnos tan tarde. Sí. Bueno, aquí está Franco con Carrero Blanco, pues un jovenazo. Dijo, pues tú vas acá, pues a seguir la política franquista y ya salió volando. Ya no va a seguir, obviamente. Lo mataron saliendo de una misa, ¿no? Sí. Y pues estaba el milagro económico, o sea, todo iba relativamente bien hasta que ya fue relativamente mal porque Franco tuvo que enfrentarse tanto a ETA como a una crisis económica, que no es del todo su culpa. Pero al final, su mayor enemigo de Franco fue la vejez. Empezó a decaer, o sea, pues como un hombre de casi 80 años, empezó a fallar su cuerpo, no tenía muy buenos hábitos también él, digo, no era un hombre muy activo, y se fue apagando hasta que salió en una última aparición pública en 1975, creo que fue en agosto, y a partir de ella no se le vio más al caudillo, empezó a decaer, y lo mantuvieron de manera artificial con vida para que coincidiera su muerte con la de Primo, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, pues, no sabemos exactamente cuándo ya estaba muerto, según lo que se declaró, pues muere, y técnicamente se podría decir que se acaba el franquismo, aunque ya aquí están pues la gente pues pasando a su tumba. Ojo, no porque aquí no nos agrade Franco, quiere decir que toda la gente pensara igual que nosotros. Había y hay mucha gente seguidora de él. No los juzgo, solamente comento lo que está sucediendo. Y también como en esta serie de cuenta de cómo pasó cuando es parte del caudillo, cuando se muere, que pasan a verlo, ¿no? La familia.
si mal no recuerdo. No comentan nada. O sea, solamente es, ahí está, un hombre que gobernó durante décadas y que ya está muerto, es un hombre, un cuerpo frágil. No sabían qué pensar y mucha gente no sabía qué iba a pasar. Ya estaba su sucesor, Juan Carlos, después de muchas broncas con don Juan don Juan, ¿no? Era el aparente Su papá, sucesor, don el Juan papá de de Borbón. don Juan de Borbón. Aquí juró las leyes franquistas. Ojo, hay algo muy, muy importante aquí. Juan Carlos no juró la Constitución después, porque en su calidad de jefe de Estado ya había jurado las leyes franquistas. ¿Ok? Aquí, o sea, si quiero hacerlo notar, no estoy diciendo que fuera malo, solamente fue una peculiaridad de él. No, pero es lo que le resta legitimidad al actual rey, porque son No, pero, reyes que no han entrado a la modernidad. pero el rey actual ya juró la Constitución. Sí, pero ¿por quién es rey? Pues al final hubo un plebiscito. Por Franco, no, Sí, no para sí, aceptar la monarquía. Hubo un se hizo plebiscito para la Constitución, pero Y no la para con- aceptar la monarquía, y menos la monarquía de Juan Carlos o de Felipe. Bueno, al final se es una monarquía. Técnicamente no tienes por qué hacer plebiscito. Y a la monarquía se legitimó se hizo el plebiscito de la Constitución. Al aceptar la mayoría de las personas la Constitución, pues van juntos con pegado. Así les gusta, no les gusta ya, pues quedó. Y si la gente realmente quisiera quitarlos, los podrían quitar. Pero no lo han hecho. Ahí sí ya depende de ellos y no me meto en lo que les pase. Pero Juan Carlos aquí está firmando la Constitución. Aquí está como aparece, Constitución Española, don Carlos I, rey de España, a todos los presentes, bla, bla. Está muy bonita la portada, la verdad. Aquí está su firma. Y lamentablemente hubo en el 81 un golpe de Estado, porque había una crisis tanto política como económica. No voy a extenderme ya en esto, solamente es una de las últimas consecuencias. El último coletazo, digamos, del franquismo y el autoritarismo y el militarismo. Hay muchas versiones, yo me voy a quedar con la que durante todo el día el rey no apoya el golpe porque estuvo desarmándolo, en gran medida viendo con quién sí contaba en el ejército para no hacer el golpe. No tengo ninguna prueba, es lo que tenemos. Hay gente que dice que sí, que estaba esperando para ver si el golpe lo beneficiaba o no. Eso no tengo idea. Pero al final el rey sale en la noche diciendo no apoyo el golpe y yo apoyo la Constitución y las instituciones democráticas. Y esto sí lo termina legitimando aún más ante la opinión pública. Al final, él queda reinando hasta el 2015, si mal no recuerdo. Si me equivoco, corríjanme, por favor. Y ahorita actualmente gobierna su hijo y pues tiene como futura sucesora a su hija. Si va a seguir España como monarquía o no, eso a mí no me compete. No soy brujo, no soy profeta, pero España sigue ahí sin poder cerrar heridas, porque como dijo Lorenza, la violencia se quedó ahí escrita y no han podido en ningún bando reconciliarse con esa idea del pasado, y a mi parecer también ha surgido como muletilla Franco para todo lo malo. Que si nos va mal, Franco, que si hay algo que no está bien, Franco, que si algo suena medio conservador, Franco, y se vuelve tan cansino que le han quitado todo valor a lo que fue realmente el franquismo. Pero bueno, ¿algo que quieran decir para concluir, chicos? Yo nomás quisiera colaborar un poquito en lo que hablabas del golpe del 23F, que pusiste la foto del coronel Tejero. Él era el brazo ejecutor en el Congreso, pero los jefes del movimiento eran el general Alfonso Armada, que era el preceptor de cámara del rey Juan Carlos durante toda su carrera militar y su amigo íntimo. Diario jugaban squash y comían continuamente, o sea, eran amigos íntimos. Y el otro jefe del movimiento es el que saca los tanques en Valencia, el general Jaime Milans del Bosch. Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch
son los dos miembros de esa famosa División Azul que mandaron a apoyar a la guerra contra Rusia. Sí. Nada más para ponerle moño al Exacto. asunto conspiracionista y sospechosista. Sí. Y que nunca se probó nada al final. Bueno, estuvieron en la cárcel. Los Sí, dejaron no. libres al poco tiempo, pero estuvieron en la cárcel Sí, pero no se comprobó una implicación del rey. del rey más allá de pues las especulaciones. También está muy bueno el texto de Javier Cercas, la de Formidable. Anatomía de un Anatomía, instante. sí, formidable. Si no lo han leído, chicos, se lo ¿El de recomiendo. cuál? Anatomía de un instante, Ah. de Javier Anatomía. Cercas. Algunos dicen que es Cercas, no sé, no llega tanto a mi conocimiento, pero a mí me acomoda más decirle Javier Cercas. Y también Soldados de Salamina, ya que andan por ahí, pues véanlo, léanlo. Y saludamos a Imperio Tigre, que dice que sí llegó. Saludos. Y pues ahí están las conclusiones. O sea, al final queda Franco como un paréntesis muy grande o una parte muy definitoria de la historia de España. Importantísimo y a la vez muy duro. Y una lección que igual espero hayan aprendido. De no polarizar tanto, de no dejar a ese discurso de odio de una u otra parte prevalecer sobre el otro y entender, ¿no? Que debe haber una concordia entre todas las partes. Pero bueno, creo que con lo que está haciendo Pedro Sánchez no va a pasar en el futuro Le cercano. queda poco. Sí. El autocorrector no acepta al tigre. Ah, no, aquí está. Así ya le mandamos su saludo. Y pues algo más que quieran comentar, chicos, a título personal para concluir y por ya el siguiente año regresar. Pues un periodo, como has dicho, muy complejo, muy cambiante ese régimen, muy pragmático. Quería rescatar algo que mencionaban del nacionalismo, que también implicó políticas muy duras, por ejemplo, con los gallegos, con la lengua gallega, con la lengua catalana, con la lengua vasca, porque se quiso erradicar, en esta búsqueda de una España unida y libre, se atacó con mucha ferocidad esas lenguas y se las persiguió. Estaba prohibido Sí. hablarlo. Ujú. Esa parte Sí. de ese nacionalismo, así, Sí, agresivo. insisto, estas ideas polarizantes no ayudan. ¿Algo más, chicos? Muy buen programa, muy No, buen adelante. tema. Sí, Lorenzo, ¿algo? es un tema Sí. es un tema sin duda muy interesante. Y pues es nada más decir que aquí, o sea, aquí con todo lo que estamos diciendo, los que estamos haciendo, que estamos desmenuzando todos estos matices que tiene el franquismo, que tiene muchos matices, tiene muchas sombras, muchos claroscuros. Y es nada más decir que pues, hacer entender un poco, entender no es lo mismo que perdonar o que justificar. No estamos justificando a Franco, no, pero sí también hay que reconocerle ciertas cosas. O sea, sí tiene sus claros, hay que entender como los claroscuros. Y ya, nada más. Gracias. Sí. Sí, Sí. pues. Quizás nada Joaquín. más decir, nada más agregarle que pues es un tema demasiado extenso a veces, ¿no? O sea, son 4 o 5 décadas, o sea, de franquismo, y pues obviamente pues, no es lo mismo España 1938 a España 1975, que es cuando muere Franco, o sea, es obvio que hay muchos cambios. Entonces, nada más como que remarcar eso, ¿no? De que, pues, así que la gran extensión de tiempo que pasó entre un tiempo y el otro. Sí. Y bueno, pues, felices fiestas, feliz Navidad a Isabel Salgado. Feliz Navidad a Sergio Lugo, nuestro patrocinador. Lo bueno que tenemos los hispanohablantes es la Copa del Mundo. No voy a hablar de ese tema porque luego se enoja. Nada más 6 copas. Sí, al menos. Ajá. Pero bueno, pues yo solo concluiré que el franquismo es demasiado complejo para entenderlo así de una plática pues breve, relativamente. Hoy nos extendimos un poquito más porque también para compensar que pues llegó que tarde un poquito el doctor Mariano para que pues pudiera extenderse más y que todos pudiéramos hablar.
Nos vemos dijimos 12 de enero, ¿verdad? Sí. 12 de enero en el otro en vivo y el 6 de enero, el Día de los Reyes, pues vamos a sacar la votación. Ahorita elegimos el tema, pero nosotros nos vamos de vacaciones. Habrá algunos videitos subidos, el 31 nuevo video en el canal de HC2 y el 4 de enero, ahora sí, nuevo video aquí en este canal. Ahora sí, a nombre de todo el equipo de HC, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.